Bueno, siendo hoy una clase extraordinaria, no voy a pasar lista, ¿verdad? No voy a bajar la lista de asistentes. Que me imagino que habrá algunos que tendrán problemas. Bueno, ha sido una semana bastante difícil. Por lo menos para mí ha sido bastante complicada. Este, aquí, déjame quitar la transcripción. Ok. Entonces, lo que vimos ayer fue fundamentalmente a la neurona. Entonces, esta célula es la unidad fundamental, funcionalmente hablando, fisiológicamente hablando, en cuanto al rol principal del sistema nervioso, que es la captura de información, el transporte de la información, el procesamiento de la información y un envío de señales para la respuesta a esa información generada. Esa información no necesariamente es simple, sencilla, unidireccional, sino que puede tener diferentes componentes, tanto del medio ambiente externo, del medio ambiente interno, memoria, imaginación suya, etcétera, y finalmente todo se integra y ustedes tendrán la respuesta que sea. ¿Sí? Si yo les digo perro, a lo mejor alguien sale corriendo por ahí porque dije perro, pero le tiene terror a los perros, porque alguna vez lo mordió un perro y en ese momento se imagina no tan solo al perro, sino el olor del perro, el perro babeando, etcétera, con los dientes, los colmillos, mostrando los colmillos, etcétera, pero también se recordará de la mordida que le dieron y del dolor y etcétera, ¿no? Entonces otra persona se imaginará un perro muy simpático, con el cual es su mascota, en fin, son diferentes experiencias, diferentes realidades, pero lo esencial es que esa información que podrán ver un perro en vivo, digamos, en directo, y toda esa información será tomada, procesada y habrá una respuesta en contexto. Siempre, siempre vamos a tener una respuesta en contexto. Ahora, durante la transmisión de la información tenemos varios problemas y entre ellos está en que la información, que es como se procesa fisiológicamente, es alternadamente eléctrica, química o bioquímica, eléctrica, química, sí, hasta tener la respuesta final. Generalmente es una respuesta motora y aunque haya aspectos cognitivos superiores, muchas veces está asociada una respuesta motora. Bueno, siendo este el caso en el que se alterna la electricidad con la bioquímica, eh, necesitamos una serie de células que controlen el medio ambiente tisular, el medio ambiente cerebral, espinal y en el sistema nervioso periférico. Y para ello voy a empezar a compartir. Aquí está la grabación. ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, Sí, ya se ve. Ahora, pueden ver la presentación. Espérenme. Pueden ver la presentación en forma de presentación. sí, también. Y, y el puntero también lo ven una cosa roja aquí. Sí, todos estamos todos en sintonía. Bueno, entonces tenemos una serie de células de apoyo que se llama la glía. La glía en griego significa pegamento y ayer les mencionaba que entre la palabra griega y la palabra anglosajona glue, glía, glue, están muy relacionadas. Entonces,
Estas células que actúan de soporte, tanto estructural como funcional para el funcionamiento de las neuronas, son fundamentales, es fundamental. Y si tomamos en cuenta el número de células unas y otras, definitivamente las células gliales se llevan de corbatas, pero por mucho, ¿sí? Hagan de cuenta que es una carrera de 100 metros y mientras la glía llega a la meta en 10 segundos, las neuronas a lo mejor llegan en 15 o 20 segundos después, en términos de número, ¿sí? Son muchísimos más estas células. Y entonces, estas proporcionan un andamiaje estructural y un mantenimiento activo del medio ambiente tisular. La función neuronal seguirá siendo la base del funcionamiento del sistema nervioso, pero el apoyo de la glía a las neuronas es fundamental. Sí, incluso hay muchas patologías en las que la glía por alguna razón se altera, degenera, lo que sea, y las neuronas comienzan a alterarse, incluso algunas comienzan a morir sin la presencia de las células gliales o con la presencia de las células gliales alteradas, enfermas. Entonces, esto les da una idea de la importancia de la misma. Como les decía, constituyen la mayoría de estas células en el sistema nervioso y son absolutamente indispensables para un funcionamiento normal. Bueno. Tenemos varios tipos de células gliales y estos, hablando del sistema nervioso central, uno de ellos son los astrocitos, como su nombre lo dice, parecen estrellas, los oligodendrocitos, oligo porque son más pequeños, y la microglía. ¿Sí? En el sistema nervioso periférico, aquí por las siglas en inglés, PNS, tenemos como células mielinizantes con un rol similar a oligodendrocitos, a las células de Schwann. Por favor, fíjense cómo está escrito Schwann. Y tenemos el equivalente de la microglía, tenemos macrófagos. ¿Sí? ¿Ya llevaron inmunología? No, todavía no. Todavía no llevan inmunología. Bueno, déjenme explicarles que dentro de las células del sistema inmune, así tómenlo de manera general, pero todas las células del sistema inmune y los eritrocitos, los glóbulos rojos, todos, durante la etapa adulta se generan en, eh, en huesos planos que todavía tienen médula ósea y en los extremos de los huesos largos que todavía tienen médula ósea, ¿sí? Entonces, macrófagos provienen de ahí y la microglía ahorita vamos a hablar de ella. Por favor, miren, este curso es para ustedes, ¿eh? No es para mí, yo no vengo a lucirme. Así que cualquier cosa, inmediatamente levanten la mano, me preguntan, ¿sí? Hay cursos que no han llevado, hay información que probablemente no les dieron en la preparatoria, ni en la secundaria, ni en la primaria. Sí, entonces, por favor, no se queden con la duda, para eso están aquí. Y yo para eso estoy aquí. Yo por más circo, maroma y teatro que haga, no les puedo poner el libro en el cerebro. Sí, eso es absolutamente el rol de ustedes. Entonces es su responsabilidad que si no entienden algo, inmediatamente levantan la mano. Yo no me voy a enojar, ni me voy a burlar de nadie. Para eso están aquí, ¿sí? Para aprender. Entonces aprovechenlo y vamos a seguir adelante. Bueno, entonces tenemos en el sistema nervioso central los astros, los oligos, ¿sí? Astrocitos, oligodendrocitos, la microglía. Y en el sistema nervioso periférico, fundamentalmente tenemos a las células de Schwann y macrófagos que juegan un rol similar al de la microglía. Bueno,
Además, aquí no se menciona, hay una serie de células poco conocidas como células satelitales, pero les llaman pericitos, es decir, células periféricas. Y existen tanto en el sistema nervioso central como en el periférico. Estos pericitos no vamos a entrar mucho en detalle porque no se conocen mucho y seguramente tienen un rol de soporte, pero no se ha entrado mucho en detalle con esas células. Entonces, células satelitales, células pericitarias, ¿sí? Existen en ambos sistemas y seguramente juegan un rol de soporte para el mantenimiento diario, la respuesta a daño, el desarrollo, etcétera, del resto de las células. Bueno, entonces tenemos astrocitos de varios tipos, protoplásmicos, fibrosos, vean la diferencia aquí en cuanto a forma. Estas son micrografías tomadas con el microscopio óptico, ¿sí? Y estos colores tan intensos que ven en verde, en azul, en rojo, etcétera, se deben a marcadores moleculares agregados a anticuerpos. Estos anticuerpos reconocen moléculas específicas que se expresan en una u otra célula, ¿sí? Y gracias a rayos láser de longitudes de onda específicas, se activan unos fluoróforos, por ejemplo los verdes, los azules y los rojos, y se puede distinguir entre unas células y otras, ¿sí? Lo mismo aquí. Aquí pueden ver, por ejemplo, estos son oligodendrocitos. En esta imagen aquí los oligos, vean, están muy relacionados con el axón de la neurona. En este caso, tenemos un astrocito, ¿sí? Parece un astrocito fibroso por la forma. Y vean cómo extiende unas prolongaciones que rodean, en este caso, a un vaso sanguíneo. Ahorita vamos a hablar de todo esto. En el esquema es un resumen de todas estas imágenes, ¿sí? Tenemos la neurona. Esta es una neurona del sistema nervioso periférico y está mielinizada por células de Schwann. Esta es una neurona del sistema nervioso central, está mielinizada por oligodendrocitos. En el medio tisular, ¿sí? Hay otras células, está la microglía, están los astrocitos y están estas células ependimarias. Ahorita vamos a hablar de ellas. Bueno, bueno. Entonces, ¿cuál es el problema principal que tenemos? Tenemos un cerebro, una médula espinal con funciones muy específicas, ¿sí? Muy específicas y no podemos darnos el lujo de perder la estabilidad de nuestro cerebro, la estabilidad de nuestra médula espinal. De tal manera que, por ejemplo, las sustancias que entren al tejido cerebral y al tejido espinal deben estar muy seleccionadas. No puede entrar cualquier cosa. Entonces, hay que resolver ese problema. Normalmente, como les decía ayer, el metabolismo cerebral y espinal es altísimo por las actividades que se llevan a cabo allá adentro. De tal manera que los requerimientos energéticos también son altísimos. Y entre mayor sea la actividad, por ejemplo, yo ahorita que estoy hablando, estoy pensando, etcétera, seguramente mis requerimientos de energía hacia el tejido cerebral han aumentado muchísimo y pasan de una quinta parte a una cuarta parte de la glucosa total que tengo en sangre. De tal manera que si me alcanzan a ver, me acabo de tomar mi cafecito aquí con bastante azúcar para aguantar la clase, ¿no?
lo mismo les recomiendo a ustedes, si van a estudiar, estén bien alimentados, bien hidratados y procuren mantenerse sanos al respecto. Sí, la gente que fuma, el fumar, sí, la nicotina los despierta más, pero también a largo plazo les destruye los pulmones. Entonces, más vale un dulce, un caramelo, ponérselo en la boca sin masticarlo, proporcionar suficiente energía o un té con miel, una cosa así, para estar con las reservas metabólicas suficientes. Bueno, entonces tenemos el problema de la captura de energía, fundamentalmente glucosa, ¿sí? Tenemos el problema de la captura de nutrientes, no van a capturar proteínas completas, pero van a capturar aminoácidos que van a ser utilizados para la construcción de proteínas. Tienen el problema de la captura de grasas, ¿sí? Para la construcción de membranas de todo tipo. Y tienen el problema de que no pueden dejar pasar sustancias, por ejemplo, que se asemejen a neurotransmisores. La salsa de soya, por ejemplo, tiene como conservador glutamato y hay gente sensible al glutamato. El glutamato es nuestro neurotransmisor excitatorio por excelencia. Resulta que, por ejemplo, la epilepsia es el resultado de una neurotransmisión glutamatérgica desregulada, descontrolada, y las convulsiones epilépticas, desde muy, muy leves, casi imperceptibles, hasta perder la conciencia y tono muscular, etcétera, y en los casos extremos conducentes a una muerte temprana, ¿verdad? Son el resultado de una transmisión glutamatérgica. De tal manera que glutamato, siendo un aminoácido, siendo un elemento esencial para la construcción de proteínas, está altamente regulada su captura y su distribución en el sistema nervioso central. Tampoco se permite la entrada de antibióticos, de tal manera que una infección cerebral es muy difícil de tratar. Y tenemos, por ejemplo, la gente que come carne de puerco infectada con triquina, que puede desarrollar quistes cerebrales o algunos otros formas de esta triquina, ya gusanos más grandes, etcétera, y entonces es muy difícil tratar a estos pacientes porque los antibióticos mismos van a generar estados convulsivos. Entonces, tenemos el problema de la regulación muy, muy precisa de las sustancias que van a entrar, y por otro lado tenemos la necesidad de expulsar todas aquellas sustancias que en algún momento simplemente son productos de desecho. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, teniendo una neurotransmisión continua, una liberación de neurotransmisores, excitadores o inhibidores continua, estos en alguna medida tienden a salir del espacio intersináptico entre la pre y la post, los elementos pre y postsinápticos, y entonces hay que removerlo del espacio para evitar excitaciones o inhibiciones fuera de los tiempos fisiológicos. Por otra parte, tenemos todo tipo de células, las mismas células gliales, las mismas neuronas, produciendo y liberando sustancias de diversos tipos. Esto tiene que ser altamente regulado. Tenemos que el pH de la sangre, el pH del sistema nervioso central debe mantenerse continuo, ¿sí?
y no tan solo el pH, sino el contenido de iones, la cantidad de iones. Resulta que la actividad eléctrica de nuestras neuronas no va, no va a ser como los cables de la electricidad que tenemos en las casas, ¿verdad? En las que hay un desplazamiento o una transmisión de la corriente eléctrica a través de electrones. Aquí no. Aquí lo que va a ocurrir es un intercambio de iones positivos y iones negativos entre el interior y el exterior celular, y eso va a regular la, el nivel de carga adentro y afuera de las células, y estos iones presentes tanto al interior como al exterior celular, su intercambio en algún momento entre cargas positivas y cargas negativas va a generar corrientes eléctricas, va a generar diferencias de potencial y por lo tanto va a formar, va a ser la base de la transmisión eléctrica. Entonces, de todas estas actividades que les estoy mencionando, control de sustancias, tanto la toma desde los vasos sanguíneos, la liberación de catabolitos, la regulación del pH, la regulación iónica, la regulación de sustancias liberadas por todos los tipos celulares y también la regulación de algunos de los elementos de las células que naturalmente mueren y son reemplazadas, ¿sí? Estos desechos, gran parte de estas actividades está regulada por los astrocitos. Aquí tenemos una imagen. Este es un cerebro de rata. Aquí tiene el cerebelo, es la parte posterior que corresponde a la corteza occipital. Esto correspondería a la corteza frontal y esto corresponde a una estructura muy grande en las ratas, que es el bulbo olfatorio. Aquí estaría la nariz, el epitelio eh, olfatorio del animalito, pero para ellos el conocimiento a través del olor es fundamental, ¿sí? En este caso, tienen una imagen de hipocampo, ven ustedes las capas. Este es una imagen de cerebelo y entre las diferentes capas de la corteza cerebral, fundamentalmente tenemos, no sé si tienen esta noción, pero en los tejidos centrales, tanto cerebro como médula espinal, hay dos capas fundamentales, lo que se llama la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris está formada fundamentalmente por los somas de las neuronas, fundamentalmente, pero no exclusivamente, ¿sí? Y la sustancia blanca son los axones de esas neuronas que se proyectan a diferentes distancias, pero que están recubiertos de mielina. La mielina no es otra cosa que una capas de grasa, capas de grasa. ¿Se acuerdan que nuestras membranas celulares son componentes de lípidos y proteínas, y el componente lipídico generalmente es muy alto? Bueno, en ese sentido, los astrocitos se conocen en dos grupos, los astrocitos protoplásmicos y los astrocitos fibrosos. Los astrocitos protoplásmicos, fíjense que en esta R, los astrocitos protoplásmicos están fundamentalmente presentes en sustancia gris, GR protoplásmicos, ¿sí? Y en sustancia gris, los astrocitos protoplásmicos
básicamente hacen contacto con todas toda la superficie de las neuronas. Tenemos la característica de nuestro sistema nervioso central que básicamente no hay espacios libres. Aquí, aunque ven que está en negro esto, es simplemente porque el resto de esos componentes presentes aquí no se tiñeron. Lo mismo acá. Se tiñeron específicamente unos cuantos y el resto quedó en negro simplemente porque no se marcó. Bueno, entonces, piensen, por ejemplo, en el tejido que tienen en la región abdominal, donde hay una gran cantidad de lipocitos, donde hay una gran cantidad de espacios en los que hay productos de depósito como proteínas y carbohidratos, ¿sí? Y pocas células. Aquí es al revés. Aquí prácticamente no hay espacios libres y casi cada nanómetro del tejido intersticial está ocupado por cuerpos neuronales por las extensiones de las mismas y por células gliales que ocupan y hacen contacto directo membrana con membrana con el resto, tanto entre ellas como con las neuronas. No, prácticamente no hay espacios libres. Bueno, entonces, los astrocitos están apuestos, están adosados, ¿sí? Hacen una vecindad inmediata, continua, con neuronas casi en todos lados, y por lo tanto, si aquí hubiera un contacto sináptico, llegaría a una terminal axonal, hubiera una transmisión nerviosa, llega el impulso eléctrico, se libera el neurotransmisor, las membranas de astrocitos adyacentes regularán, por ejemplo, el exceso de neurotransmisor aquí lo irán recapturando, regularán el pH y la neurotransmisión va a seguir de manera muy eficiente a la siguiente neurona. Bueno, entonces, los astrocitos no tan solo hacen contacto inmediato con toda la superficie neuronal en todos sus extremos, sino que también, y sobre todo en este caso los astrocitos fibrosos, se encargan de contactar a los vasos sanguíneos y no dejar un solo espacio libre entre vaso sanguíneo y el tejido cerebral o espinal. Aquí en esta imagen pueden ver ustedes que este astrocito envía unas prolongaciones, rodea al vaso sanguíneo, lo recubre, y a estas prolongaciones en español se le llaman pies chupadores, así como si chupara una paleta. Y precisamente en estos puntos se harán los intercambios necesarios de glucosa, para empezar, aminoácidos y todas aquellas sustancias permisibles en el sistema nervioso central. El astrocito, a su vez, se encargará de distribuir esos elementos tanto a neuronas como al resto de las células. Microglía y oligodendrocitos y otros astros que no formen parte de esta estructura limitante. Entonces, los astrocitos tanto en los vasos sanguíneos como en las membranas que cubren a nuestro cerebro y a nuestra médula espinal, esas membranas se llaman las meninges, ¿sí?
Las meninges van a estar recubiertas internamente por una capa continua de astrocitos fibrosos que van a conformar la glía limitans. Vean ustedes en esta imagen, tenemos, en inglés se llama end feet, lo que sería en español pie terminal, ¿sí? En este caso, que es un vaso sanguíneo, lo conocemos como pies chupadores. Vean ustedes, aquí hay una célula periférica, conocidas como pericitos, y en estos puntos de contacto entre la prolongación astrocítica y el vaso sanguíneo, el espacio interno del vaso sanguíneo está aquí abajo, ¿sí? Formará un tubo. Estas son las células endoteliales. ¿Ya llevaron histología? Muchachos, ¿ya llevaron histología? Sí. Sí. Entonces habrán visto que los vasos sanguíneos básicamente están conformados por dos tipos de células. Un tipo de célula epitelial que se llama endotelio y un tipo de célula muscular lisa, ¿sí? A partir del endotelio, aquí va corriendo su sangre, aquí donde va el cursor, va corriendo su sangre, lleva oxígeno, lleva lípidos, lleva aminoácidos, lleva vitaminas, todo lo que ustedes requieren para mantenerse vivos, ¿sí? Ahora, esos elementos tendrán que pasar por transporte transcelular, es decir, tendrán que entrar a esta célula endotelial. De esta célula endotelial tendrán que pasar, perdón, aquí se está atorando mi cursor. Tendrán que pasar entonces del torrente sanguíneo aquí al interior del endotelio. Del interior del endotelio tendrán que pasar al interior de el astrocito de este pie chupador y viceversa todo lo que se vaya a eliminar. Este astrocito se va a encargar de darle de comer esta microglía, a estas neuronas, a otros astros, a los oligos, etc. Bueno. Y a este tipo de transporte se le llama transporte transcelular. No hay nada que pase entre dos células endoteliales. Aquí hay unas uniones que se llaman uniones estrechas, ¿sí? Hagan de cuenta que son como cinturones que dan toda la vuelta alrededor y remaches que están uniendo una célula con la que sigue. Y la única posibilidad entonces es que aquí haya un transportador, un canal, y lo pase para acá. Y esas pasarán a través de mecanismos de transporte específicos. De ahí que no cualquier sustancia pasa. ¿Por qué? Porque estas moléculas que se encargan del transporte en esta parte de la membrana, en esta parte de la membrana y en la membrana astrocítica, solo van a dejar pasar de manera específica las moléculas para las cuales estén adaptados a hacerlo, ¿sí? Y de ahí se explica la especificidad en el transporte de estas sustancias. Por otra parte, tienen ustedes aquí, este en gris vamos a decir que es su hueso, el hueso de su cráneo, ¿sí? Y aquí tienen las meninges, son tres capas, la dura madre o dura mater, aracnoide, ¿sí? Y la pía madre, esta es la más delgadita. Adosado a la pía madre, también tenemos astrocitos formando esta glía limitans. Y otra vez son astrocitos fibrosos. De tal manera que tanto en vasos sanguíneos aquí, como en las meninges,
Y aquí nos falta un espacio, que son los espacios internos del sistema nervioso central, donde están los ventrículos y el canal central de la médula espinal. En esas regiones circula un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo. Entonces, también en esos espacios, los astrocitos fibrosos van a formar la glía limitans, ¿sí? Esta capa limitante, una capa limitante con las características que les mencionaba yo hace un momento. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, entonces, ¿cómo distingo yo entre un astrocito fibroso y un astrocito protoplásmico? Esto realmente lo que se ve aquí es una diferencia muy notable, pero ya trabajando en el laboratorio es otra historia, ¿eh? Y la manera de distinguirlo es a través de un anticuerpo que reconoce a una molécula interna específica, sobre todo de astrocitos fibrosos. Y esa molécula que reconoce se llama, ahorita se lo voy a poner aquí, esa proteína es una proteína de filamentos intermedios. ¿Se acuerdan que les decía yo que elementos de citoesqueleto están presentes en todas las células? Y de los componentes de citoesqueleto tenemos, por una parte, actina-miosina, ese es un sistema. El otro son filamentos intermedios y el otro son microtúbulos. Esto lo van a oír repetirse muchas veces. Dentro de los filamentos intermedios tenemos un tipo de proteína que se llama la proteína ácida o acídica fibrilar glial. Por sus siglas en inglés todo el mundo lo conoce como EGFAP. Y fíjense, fibrillary. Entonces, astrocitos fibrosos presentan esta proteína fibrilar de filamentos intermedios, la cual es reconocida de manera específica por un anticuerpo. Entonces, astrocitos protoplásmicos presentes pro-PR, presentes en sustancia gris, GR, ¿sí? Protoplásmicos. Astrocitos fibrosos reconocidos por la presencia de la proteína GFAP, Glial Fibrillary Acidic Protein, ¿sí? Astrocitos fibrosos, la proteína glial fibrilar ácida o acídica. Estos están presentes fundamentalmente en sustancia blanca y los protoplásmicos, sustancia gris. Entonces, bueno, antes de pasar a ese aspecto, ¿sí? Los astrocitos fibrosos fundamentalmente van a formar lo que se conoce como la barrera hematoencefálica. En inglés, la BBB, la Blood-Brain Barrier. Ya saben ustedes entonces que la barrera hematoencefálica, por una parte, va a estar presente en todos los vasos sanguíneos, ¿sí? Tanto arteriolas como vénulas. Va a ser muy restrictiva, muy específica en cuanto a lo que se toma y lo que se libera. Van a formar la glía limitans tanto en los vasos sanguíneos como en las meninges, como en las paredes de los espacios internos de la médula espinal, el canal central
y de las del sistema de espacios internos del cerebro, es decir, el sistema ventricular. Luego lo vamos a ir viendo todo esto, uno por uno, así que no se preocupen mucho. Bueno. Otra característica de los astrocitos, además de que, vamos a recapitular, son ubicuos. Ubicuo quiere decir que están en todos lados, ¿sí? Y que están presentes en grandes números. Los mexicanos son ubicuos en todo el mundo. Ustedes van a Sudáfrica y se van a encontrar mexicanos haciendo tortillas. Y van a las islas de los mares del sur y se encuentran mexicanos con una taquería. Y ya no digamos en California y en Texas, que ahora son la mayoría. Y van a Canadá, y van a Sudamérica, y hay mexicanos, son muy ubicuos, están presentes en todos lados. Entonces los astrocitos están presentes en todos lados. Se encargan entonces de la formación de los pies chupadores. Aquí voy a poner la nota en esta presentación, en FIT, pies chupadores, y forman la glia limitans. Otra de las características de los astrocitos entonces participan en la limpieza de neurotransmisores liberados importantemente del glutamato, del medio intracelular, del medio tisular, ¿sí? Tienen la capacidad de modular la función sináptica. Les dije, los astrocitos están adosados, están superpuestos en toda la superficie de la neurona, la superficie libre, y también tienen la capacidad de liberar algunos neurotransmisores, entre ellos también el mismo glutamato, y por lo tanto tienen un rol modulatorio, un papel modulatorio en la neurotransmisión. Regulan el flujo sanguíneo, ¿sí? Es muy importante la regulación del flujo sanguíneo porque a mayores o menores presiones arteriales, sobre todo, ustedes, a mayor presión arterial local, ustedes tendrán una deformación de eritrocitos mayor, ¿sí? En las arteriolas más pequeñas. ¿Se acuerdan de la forma de los eritrocitos que parecen como donas, al centro están apachurrados, ¿sí? Bueno, al deformarse los eritrocitos con la presión, liberan oxígeno. Y son importantes en la formación y eliminación de sinapsis. Nuestras sinapsis se están formando y eliminando constantemente. Entre mayor sea su actividad intelectual, tendrán un sistema dinámico muy activo. Entonces, todas estas funciones, ¿sí?, son cruciales en la neurotransmisión. Aquí tienen astrocitos protoplásmicos. Esta es una tinción con plata. Vean la cantidad de prolongaciones de los astrocitos protoplásmicos. Bueno, otra de las funciones de los astrocitos, y esto es muy importante durante el desarrollo, es formar una especie de andamio que se llama la glía radial. Déjenme mostrarles una imagen. Aquí tienen estas células, estos son astrocitos que forman la glía radial, y esto ha sido muy estudiado en cerebelo, por ejemplo, y forman estas prolongaciones. Déjenme contarles algo. Cuando los organismos, estoy hablando de los
seres humanos y de mamíferos en general se van desarrollando, nosotros vamos produciendo neuronas, las primeras neuronas, al principio del desarrollo embrionario, unas segundas neuronas, terceras, cuartas, así, dependiendo de la edad del embrión. Las primeras neuronas que se formen van a quedar muy cerca de esta capa primordial, que es la capa más interna. Acuérdense, imagínense, a ver, déjenme salir un poco de aquí. Déjenme dejar de compartir. Dejar de compartir. Ahora voy a abrir una aplicación. Más fácil. Alcanzan a ver esta hoja, ¿verdad? Sí. Muchachos, alcanzan a ver esta hoja. Bueno, les voy a pintar aquí una imagen. Vamos a decir, nuestro sistema nervioso central inicialmente se forma a partir de un tubo, ¿sí? El tubo se va a cerrar en los extremos, en el extremo cefálico y el extremo caudal de la médula espinal. Finalmente lo que van a tener es esto así. ¿Sí? Y luego esto, la estructura, va a tener un espacio interno. Este espacio interno, si lo alcanzan a ver, tienen ustedes entonces que a partir de ese tubo va a haber una expansión, que es la expansión cefálica, y se van a formar las estructuras de su cerebro. Y tiene una expansión, una prolongación caudal, la cual va a corresponder a su médula espinal. Todas esas estructuras, esto es un esquema nada más, luego lo vamos a ver en más detalle, tienen un espacio interno, esto correspondería al canal central de la médula espinal y esto correspondería al sistema ventricular de nuestro cerebro. Bueno, la capa más interna, esta capa interna aquí, ¿sí? Esto casi no se alcanza a ver. Esta capa más interna, ¿sí? Es lo que va a formar el epitelio generador de todas las células y se aplica a cualquier parte de nuestro sistema nervioso central, ya sea en la médula espinal o en cualquier área de lo que va a ser el cerebro. Ahí se van a ir formando las nuevas células que irán conformando por etapas nuestras diferentes estructuras. Esto finalmente se va a ir expandiendo y va a ir creciendo. Se va a ir expandiendo y va a ir creciendo.
Y esas células se originan en este epitelio germinal. Las primeras células que se forman van a quedar muy cerca del epitelio germinal. Van a quedar muy, muy cerca. Las segundas que se formen van a quedar un poco más lejos. ¿Sí? Las terceras, un poco más lejos. Las cuartas y así, etcétera, 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 se van a ir alejando. Van a ir desde las primeras hasta las últimas. Esto está relacionado a nuestro desarrollo evolutivo. Las funciones más primitivas están formadas por las primeras células que se forman en los primeros días de desarrollo y las últimas que corresponden a sus funciones más complejas, ¿sí? A los aspectos cognitivos superiores y finalmente a la corteza cerebral son las últimas que se formen, las que están aquí arriba. Bueno, ¿queda claro esto? Entonces, las primeras células que se forman van a quedar muy cerca del epitelio germinal y las últimas serán las más alejadas. Bueno, entonces tenemos que el epitelio germinal está aquí abajo. Déjame tomar mi tero láser. El epitelio germinal está aquí abajo y las capas finales, lo que estaría más cerca del hueso, más cerca de las meninges, lo que correspondería a su corteza cerebral, estaría aquí. Las primeras células formadas quedarán más cercanas y las últimas quedarán más alejadas. La glía radial va a servir como andamio para el desplazamiento de esas células en migración. ¿Sí? Mientras las células van migrando, yo trabajé un buen rato con este asunto, mientras las células van migrando, al mismo tiempo van extendiendo procesos. Inicialmente se les conoce como procesos neuríticos porque no se sabe si van a ser axones o dendritas. Esos procesos dendríticos finalmente van a adquirir la característica de dendritas o de un axón, y esas células, de acuerdo al momento en que se formen, irán quedando las primeras más cerca y luego más tardías, hasta quedar las más alejadas aquí. Al mismo tiempo que se van formando, van extendiendo estos procesos y una vez que llegan al punto final de migración, esos procesos serán lo suficientemente largos como para hacer contacto con las células a las cuales van a enviar información con sus células blanco o células diana y con las células de las cuales van a recibir información, sus células aferentes, y a donde van a enviar las eferencias. Y para todo ello, la glía radial sirve como pequeño andamio, como una pequeña escalera en la formación arquitectónica final de nuestro cerebro. Ese es otro papel fundamental de astrocitos, y este tipo de astrocitos particular que se presentan durante el desarrollo y algunos quedan hasta la vida adulta. Y lo que antes se sabía que nosotros no, ya las neuronas con las que naces, con eso te vas a quedar el resto de tus días, eso está ya muy superado y sabemos que
en algunos puntos, en algunos sitios de nuestro cerebro, tenemos la capacidad de formar nuevas neuronas, y en este caso no es la glía radial, sino astrocitos en etapas iniciales de diferenciación que todavía no acaban de ser astrocitos completos, tienen la capacidad de dirigir su proceso de diferenciación hacia neuronas. Entonces, ese es otro papel. A ver, aquí les mencioné dos. Uno, la formación de estructuras para el desplazamiento y la migración de las neuronas durante el desarrollo. Y el otro, la capacidad de algunas células gliales de diferenciarse hacia nuevas neuronas durante el transcurso de nuestra vida. Profesor, una duda. Dime. ¿Qué es lo que podría causar esta diferenciación? ¿O por qué es que algunas se vuelven neuronas? Buena pregunta. Hay varias cosas. Una de ellas es un proceso natural, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que nuestro bulbo olfatorio, perdón, nuestro epitelio olfatorio, no el bulbo, sino el epitelio, esas neuronas, eso que constituye nuestro primer par craneal, están expuestas al exterior, ¿sí? Aquí las tienen en el epitelio nasal y estando expuestas al exterior, están sujetas a unos procesos de tensión mecánica, etcétera, de oxidación, en fin, que hacen que se mueran constantemente y tengan que ser reemplazadas. Hay una corriente definitiva de formación de nuevas neuronas olfatorias. Voy a ir un poco más allá. Nuestro sistema olfatorio está muy ligado a nuestro sistema de memoria. No sé si ustedes tengan memorias muy antiguas de apenas de sus primeras memorias, que son memorias olorosas, ¿sí? Esas memorias están asociadas a una estructura que se llama el hipocampo. Y sabemos, por ejemplo, que en los adultos mayores que desarrollan Alzheimer, entre las primeras cosas antes de que se les declare totalmente el Alzheimer y la demencia senil, que ya no reconocen a nadie, que no se acuerdan de nada, etcétera, una de las primeras manifestaciones entre esos adultos es la pérdida del olfato, la anosmia, ¿sí? Esa es muy mala señal, porque con la pérdida del olfato y la presencia de anosmia, que es lo mismo, pues, lo que suponemos es que esas nuevas neuronas no se están formando y no están reemplazando a neuronas que se requieren en hipocampo para la formación de nuevas memorias. Las personas que desarrollan Alzheimer, ustedes pregúntenles por eventos recientes y no se acuerdan. Mi abuela, por ejemplo, le presentaba yo a mi esposa, mira, se llama fulanita. Ah, sí, sí, muy bien, muy bien. Me decía mi hijito, ah, muy bien, mi hijito. Y 5 minutos después, oye, ¿y quién es ella? Se llama así, que es mi mujer, es la mamá de no sé quién. Y, sí, sí, muy bien, muy bien. Y 5 minutos otra vez, ¿y quién es ella? ¿Sí? Bueno, entonces esa formación de nuevas memorias parece ser que está interrumpida por la falta de formación de nuevas neuronas. Eso por una parte. La otra posibilidad, y esto lo hicimos en el laboratorio, es que sabemos que a partir de daño cerebral, por cualquier razón, porque hay un quiste, porque un tumor, por un corte, por una contusión, falta de oxigenación, derrame cerebral, etcétera, lo que pueda suceder.
la lesión misma, el daño cerebral, induce estos procesos de formación de nuevas neuronas. Entonces, tenemos, digamos, procesos naturales de envejecimiento y de neurodegeneración en los que ya no hay formación de nuevas neuronas. Tenemos procesos alterados, ¿sí? Lesiones por las cuales se induce la formación de nuevas neuronas. Y tenemos procesos naturales, procesos presentes todo el tiempo, en las que estamos formando nuevas neuronas, aunque no lo veamos, no lo sintamos, pero es obvio que ahí están. En personas de mi edad, por ejemplo, muchos de estos procesos ya no son tan eficientes, ¿verdad? Y encontrar las llaves cada día es un problema. Entonces, no sé si de alguna manera contesta esto tu pregunta, pero existen diferentes niveles, diferentes tipos de situaciones por las que estos eventos ocurren o dejan de ocurrir. ¿Sí? Sí, una última cosa. A ¿Podría ver, ser inducido por acción humana? sí, ese es uno de los propósitos de por ejemplo, lo que hacíamos con este trabajo, uno de los propósitos era la regeneración neuronal. Déjenme aclararles aquí, una cosa es la regeneración neuronal, una neurona que está dañada y que tenga la capacidad de volver a emitir algunos procesos que se hayan quedado rotos, por ejemplo, axones o dendritas. Esa es regeneración. Y otra es la formación de nuevas células. El objetivo principal del laboratorio en ese momento era encontrar los mecanismos para, por una parte, la regeneración y por otra parte, la capacidad de formación de nuevas neuronas o la posibilidad de implantar neuronas externas de algún otro organismo o del mismo organismo para que estas, ya que hay un problema. Yo implanto mis nuevas neuronas, por ejemplo, provenientes del mismo sujeto, decir algo. ¿Sí? Esas neuronas que yo implanto, por una parte, tienen que sobrevivir. Una vez que yo determino que el porcentaje de supervivencia es suficiente, esas neuronas, el segundo paso es que tienen que extender sus procesos hacia los tejidos blancos, hacia los tejidos diana, con los que van a tener interacción, es decir, de los que reciben información y a los que envían información para que el proceso sea funcional. Y finalmente que esto suceda, que funcionalmente esa neurona tenga la capacidad de realizar su función original. O sea que no es cualquier cosa. Esto no está resuelto, está muy, muy lejos de ser resuelto. Y creo que apenas los dos primeros pasos, la supervivencia y el envío de procesos axonales y dendríticos a los tejidos correspondientes, apenas se están resolviendo, sobre todo el segundo punto. ¿Sí? ¿Por qué nos interesaba? Porque en el laboratorio estábamos ligados a una asociación con el objetivo de curar el daño a médula espinal. ¿Sí? Ustedes saben que las gentes que sufren accidentes automovilísticos o de motocicleta o que se cayeron la escalera o que sufrieron accidentes por violencia, etcétera, cuchilladas, balazos y que les seccionaron parte de la médula espinal de, del punto de la lesión hacia abajo perderán toda la función respectiva, ya sea motora o visceral. Y entre más arriba sea el daño, más cercano a nivel cervical, pues el daño se irá extendiendo hacia todo el cuerpo. Entonces la idea era precisamente intervenir en ese proceso.
Bueno, ¿alguna otra cosilla por ahí? De mi parte no, muchas gracias. Ándale. ¿Quién eres, perdón? Ecatl. Ah, ok. Ejecatl. Bueno, entonces, miren, aquí tienen una imagen otra vez, una tinción con plata. Déjenme decirles aquí aprovechar para decirles que la tinción con plata, esta fue desarrollada por Camillo Golgi a finales del siglo XIX, ¿sí? Y tiene la característica, se llama tinción de Golgi, aquí está escrito, tiene la característica, no sabemos por qué, de teñir solo algunas células, solo algunos procesos, y visto al microscopio, estas están en foco, estas están fuera de foco, pero tiene la capacidad de mostrarnos todo el asunto en tercera dimensión. Aquí tienen algunos astrocitos, procesos astrocíticos, seguramente astrocitos fibrosos, extendiendo los pies chupadores hacia vasos sanguíneos. De aquí. Y vean cómo se tiñen muy pocos elementos, los demás no quedan teñidos. Parece que los granos de plata tienden a acumularse en unas cuantas estructuras y el resto, que aquí también hay, pero no se ven, ¿sí? No quedan teñidas. Bueno, aquí hay un esquema de la formación de la barrera hematoencefálica, tienen un vaso sanguíneo. Estas son las células endoteliales, ¿sí? Acuérdense que estamos recubiertos por epitelios por dentro y por fuera. El epitelio más externo es su piel, es la epidermis, ¿sí? Este epitelio del interior de los vasos sanguíneos, por aquí estaría corriendo la sangre, es el endotelio. También tienen epitelio gastrointestinal, epitelio genitourinario, epitelio en el sistema auditivo, epitelio en el sistema respiratorio, etcétera, etcétera. Bueno, esos epitelios, en este caso, se va a encargar de el intercambio entre la sangre y los pies chupadores de los astrocitos, formando la barrera hematoencefálica normal. En esta otra imagen aquí abajo, lo mismo. Vean ustedes dos células endoteliales, están unidas entre ellas de manera muy, muy estrecha. Por aquí no hay paso de sustancias, no hay nada. Todo tiene que pasar al interior de esta célula y del interior de esta célula pasará al interior del astrocito y el astrocito se encargará de distribuirlas al resto de las células. Algo, entonces tenemos la glía radial, astrocitos protoplásmicos, todo esto ya lo vimos. Entonces, la glía, sobre todo astrocitos, juegan un papel absolutamente fundamental en el funcionamiento, el mantenimiento y la recuperación después de lesiones. Los astrocitos fibrosos, como vimos, tienen unos procesos dendríticos, se llaman así, mucho más largos, mucho más rectos, se localizan principalmente en sustancia blanca, se caracterizan por presentar la expresión de esta proteína GFAP y poder ser teñidos con los anticuerpos específicos. Y aparte de la funcionalidad en términos de la formación de la glia limitans, más allá de eso, no se está seguro cuál otro rol juega. Fibroso. Bueno, cuando sufrimos daño en tejido nervioso central, los astrocitos tienen la capacidad de responder a este tipo de daños.
Muchas veces la respuesta astrocítica es tan severa que es peor la respuesta celular que el daño sufrido. Y a este tipo de proliferación celular se le conoce como cicatriz astrocítica. Scar en inglés es cicatriz. Entonces esta cicatriz astrocítica llena los espacios por una proliferación muy activa. Y la hipertrofia lo que significa es el crecimiento en tamaño. Cuando van al gimnasio a hacer pesas, no van a desarrollar más células musculares. Lo que va a suceder con sus células musculares es que van a crecer en tamaño, ¿sí? A eso se le llama hipertrofia. Y entonces, en casos extremos, la cicatriz astrocítica invadiendo espacios, ¿sí? Por algún evento traumático, un balazo, una cuchillada, una caída de una motocicleta fea, en fin, ¿sí? Muchas veces va a ser peor el remedio que la enfermedad. También se encargan de la eliminación de restos celulares. Presencia de tumores, tienen igual la capacidad de proliferar. Bueno, a ver, déjenme decir esto. En el sistema nervioso central, las células con mayor capacidad de reproducción son los astrocitos. Teniendo los astrocitos una capacidad reproductiva tan alta, en eventos de transformación de las células, de transformación en células cancerosas, los tumores más comunes son los astrocitomas y son pues prácticamente imposibles de combatir. A la persona se le hacen cirugías constantes para removerles tejido, etcétera, etcétera, pero finalmente la prognosis es muy mala. Generalmente el paciente tiene una vez diagnosticado y comenzado a tratar, no tiene esperanzas de vida de más de un año, ¿sí? Y bajo condiciones muy, muy feas, de alteraciones severas en su función cerebral, hasta que caen en estado de coma, y bueno, es una cosa horrible. Entonces, de acuerdo a esa capacidad proliferativa innata, los tumores más frecuentes son en tejido del sistema nervioso central, son los astrocitomas. Por otra parte, bueno, aquí tienen una imagen, vean aquí las imágenes abajo, tienen el tejido normal. Esta tinción que están observando es contra GFAP, de tal manera que en el tejido normal, vean ustedes las células aquí teñidas, con una estereogliosis un poquito mayor y con una astrogliosis severa. La proliferación, vean ustedes el número de células, aquí es enorme, enorme, enorme. Dependiendo de lo que se le llama un insulto, del tipo de insulto el que sea, ¿no? De los cuales ya les he hablado. Hay otro evento astrocitosis reactiva se llama, y vean ustedes la cantidad de células eh, positivas a GFAP que han proliferado aquí en el tejido. Es enorme, enorme. Bueno, también juegan un rol de mantenimiento a corto y a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Durante el desarrollo, al llegar a la etapa de madurez celular, de madurez tisular, al rebasar la etapa de madurez y entrar en un proceso de envejecimiento, los astrocitos continuamente están liberando sustancias. Estas sustancias juegan el papel de informar al resto del tejido en qué condiciones está, ¿sí? Ahora me estoy desarrollando, necesito
más células de estas, necesito dirigirme hacia allá, etcétera, etcétera. Entonces están liberando factores de crecimiento. Estos factores de crecimiento es toda una familia, son varias familias de ellos. Le indican durante el desarrollo a la célula, por ejemplo, tú vas a ser astrocito, tú vas a ser oligodendrocito, tú vas a ser neurona, etcétera. Astrocito fibroso, astrocito protoplásmico. Entonces juegan un rol muy importante. Durante, ya llegado a la madurez tisular, vamos a decir, en un niño, hablando de ya un niño adolescente, ¿sí? Estos factores le van a decir a ese niño, ahora lo que necesitas es establecer mayor número de contactos sinápticos, hacerlos más eficientes, luego pasan a la etapa adulta, ahora hay que mantenerse durante muchos años estable, y hay que estar informando de las condiciones del medio ambiente, y estos factores entonces adquieren otro rol. Si hubiera daño, estos factores indican la posibilidad de proliferar, la posibilidad de morir celularmente, la posibilidad de formar una cicatriz astrocítica, la posibilidad de generar nuevas neuronas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y durante la última etapa de la vida, bueno, pues ya es momento de ir cerrando el libro y comienzan eventos neurodegenerativos, menor proliferación de neuronas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ese rol va cambiando dependiendo de la etapa y juega papeles importantes tanto en la diferenciación, el mantenimiento, la respuesta a daño y el envejecimiento celular. Se llaman factores de crecimiento. Y lo mismo liberan sustancias que normalmente provienen, más que provienen, más bien son producidas por células del sistema inmunológico, que se llaman citocinas o citoquinas, como quieran. Y estas citocinas son indicadoras también del estado de normalidad o alteración del tejido y por lo tanto serán promotoras de respuestas a daño celular, ¿sí? Inflamación, reparación. En los sistemas biológicos es mucho más económico destruir que reparar. Entonces una célula dañada por virus, por que sufrió algún otro daño, es más fácil destruirla y producir nuevas células que tratar de repararla. Bueno, ya vimos modulación de pH, concentraciones iónicas, eliminación del medio tisular de neurotransmisores, su inactivación enzimática, es decir, si yo tengo un neurotransmisor en exceso, enzimáticamente lo voy a hidrolizar, es decir, lo voy a destruir. También liberan neurotransmisores en la modulación de la neurotransmisión, tanto para excitación como para inhibición, controlan el flujo local de de la circulación sanguínea, entonces juegan un rol enormemente importante. Bueno, pasamos a otro tipo de células que son las células mielinizantes. Estas células mielinizantes en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos y fundamentalmente se presentan y forman, constituyen en sí mismos la sustancia blanca, pero no están excluidos de la sustancia gris. Aquí les voy a pasar una imagen. Tenemos estas células más pequeñitas, por eso se llaman oligodendrocitos, que emiten procesos y esos procesos finalmente, ¿sí?, van a ir formando estas vainas a lo largo del axón. Estas vainas de mielina, en este caso una célula de Schwann, una célula del sistema nervioso periférico, pero en última instancia son estructuras muy similares. Esas vainas provenientes de oligos o de células de Schwann comenzarán a formarse desde el interior hacia el exterior, el crecimiento es hacia afuera. Los axones más grandes, los más
de diámetro mayor, los de mayor calibre, tendrán mucho mayor número de capas de mielina que los más delgaditos. Este nada más tiene 3, por ejemplo, comparado con esto. Esta, que se supone que es muy delgadita, sería más delgada que esta, tendría una sola capa. Al comenzar a formarse, comienzan adosados a la pared del axón y luego comienzan a crecer hacia el exterior. Bueno, tenemos entonces la problemática de que a partir de la recepción del estímulo en la zona de las dendritas o del soma, todo lo que ocurra de aquí hasta la terminal axonal va a ser un cambio eléctrico. Ese cambio eléctrico en esta región es puramente pasivo, ¿sí? Hagan de cuenta que esto es como una nalgada. Puede ser una nalgada muy suavecita o una nalgadota muy fuerte, pero a partir de lo que ocurre en el axón, esto siempre va a ser igual. No hay cambios en la magnitud del cambio eléctrico. Y para que ese cambio eléctrico no se pierda en un ambiente que fundamentalmente es acuoso, no se pierda por difusión, ¿sí? Tenemos la presencia de células mielinizantes y esas membranas que se forman, esas vainas de mielina, tienen un contenido de grasa superior al 60%. Acuérdense que las membranas celulares son una combinación de lípidos y proteínas. Estructuras que tienen una función activa muy notable tendrán mayor cantidad de proteína. Por ejemplo, las mitocondrias tienen una cantidad altísima de proteína en sus membranas. Los axones, que juegan más bien un rol pasivo conteniendo aquí los cambios eléctricos del axón, fundamentalmente son grasa o lípidos. Entonces, lo que les mencionaba, dependiendo de la especie, aquí tenemos el calamar, squid se llama en inglés, o un gato, ¿sí? Y dependiendo del diámetro en el calamar o en el gato, del diámetro del axón, en los axones más pequeñitos, la velocidad de conducción es más lenta. Tenemos aquí en metros por segundo. 2 metros por segundo hasta 12 metros por segundo. En el calamar, cuando aprieta su sifón, es mucho más lento que en lo que un gato salta al tejado de su casa. Entonces hay una relación directa entre diámetro, grado de mielinización y velocidad de conducción. Los axones más delgados, los más delgaditos, son no mielinizados y son los más lentos. En nosotros, esos axones conducen dolor. Y si lo ven en términos de protección, de autoprotección, entre menos rápido se conduzca el dolor es mejor, porque si se condujera muy rápido y el resultado final fuera muy intenso, simplemente no lo soportaríamos. Para esta otra tinción con plata, otra tinción de Golgi, ven ustedes las prolongaciones de los oligodendrocitos y una diferencia importante entre oligos y células de Schwann. Los oligodendrocitos emiten varios procesos con los que pueden solo oligodendrocito puede cubrir varios segmentos axonales de la misma o de diferentes neuronas.
un solo oligo puede, con cada uno de estos procesos, puede formar una vaina de mielina. Esta es una vaina de mielina proveniente de una célula, esta es otra, ¿sí? De un solo oligo puede formar varios segmentos en el mismo axón o en axones de neuronas diferentes. A diferencia de eso, las células de Schwann, el sistema nervioso periférico, es una sola célula por segmento y esa célula de Schwann tiene su núcleo aquí, ¿sí? Y en todos las vainas de mielina de oligos y células de Schwann, el citoplasma está absolutamente desplazado. Vean ustedes, en los extremos de ese segmento, aquí tienen las diferentes capas de membrana, ¿sí? Y en el extremo, a la derecha y a la izquierda, vamos a decir, hay la presencia de citoplasma. Y en esos extremos se va a formar una estructura que se conoce como el nodo de Ranvier. Aquí tienen un segmento de vaina de mielina, aquí está la parte terminal, y aquí comienza otro. Entre este segmento y este otro segmento de mielina, aquí no hay mielina, y a toda esta estructura se le conoce como el nodo de Ranvier. Entonces vean esta imagen, proveniente de oligos, varios o de células de Schwann individualmente. Cada uno de estos segmentos forma un nodo de Ranvier. Y la conducción eléctrica en el axón tiene la característica de que donde no hay mielina va a haber un cambio eléctrico activo promovido por canales iónicos y enzimas, ¿sí? Y de aquí a acá se va a transmitir pasivamente. Y en el siguiente nodo de Ranvier viene otra vez la maquinaria de regeneración activa, pasiva, activa, pasiva, activa, pasiva. Entonces, en el nodo de Ranvier, ¿sí? Es una interrupción de los segmentos de mielina, donde los cambios iónicos se van a regenerar activamente. Esto es por la presencia de canales iónicos y enzimas metabólicas que van a contribuir al intercambio activo de iones en ese punto. Una vez que se regeneró el potencial de acción en el nodo de Ranvier, a lo largo del segmento va a haber una conducción eléctrica pasiva y otra vez llega al nodo de Ranvier, activo, pasivo, y a todo este sistema se le conoce como conducción saltatoria, así de saltar, va saltando de un nodo al siguiente. Bueno, entonces, en este nodo tenemos todos los elementos proteicos, canales iónicos, importantemente de sodio y potasio, y una enzima que es la ATPasa de sodio y potasio, que va a estar regenerando la diferencia de potencial entre el exterior y el interior celular de la neurona, del axón. Bueno, y al nodo de Ranvier se le conoce como las regiones, ¿verdad? Como el nodo, el paranodo, yuxtaparanodo, internodo, etc. Esto no es necesario que se lo aprendan, pero bueno, sí, lo importante es que sepan que en el punto del nodo que se interrumpe la mielinización, aquí están canales iónicos y enzimas que van a regenerar activamente el potencial de acción y de aquí al siguiente nodo
esto va a ser absolutamente pasivo. En esta micrografía, perdón, electrónica de barrido, vean ustedes aquí están las diferentes capas de la vaina de mielina. Vean este axón. Pueden ver al interior del axón una serie de puntos que corresponden a las fibras de microtúbulos y filamentos intermedios que corren a lo largo del mismo. Estos más delgaditos que estos. Toda la coloración esta es añadida posteriormente, ¿eh? No crean que se ve así, todo se ve en blanco y negro. Es transmisión electrónica de electrones. Y las estructuras densas no van a dejar pasar las de electrones, y las que no presentan estructura densa los van a dejar pasar, es las zonas más oscuras. Bueno, ven ustedes diferentes fibras aquí. Aquí ven las diferentes capas de mielina. Vean ustedes al principio. Esta seguramente es una célula de Schwann y aquí está el núcleo. Y esto es el axón. Estas fibrillas al interior corresponden a fibrillas de microtúbulos y filamentos intermedios. Aquí hay un acercamiento del mismo. Vean ustedes las fibrillas y las diferentes capas de membrana de las células de Schwann. Acuérdense que las membranas, esta sería, digamos, si fuera una célula, sería un lado, el interior celular, lo que correspondería a citoplasma, y la otra membrana. Y si se fijan bien, las membranas se ve una doble capa, ¿sí? En todas las membranas hay una bicapa lipídica. Entonces tenemos la conductancia nodal, que es activa, y la conductancia internodal, que es pasiva. Esta es una imagen de la conducción saltatoria. Tenemos la conducción pasiva aquí, la regeneración del potencial de acción. Esto lo que representa, tendrían milivolts aquí en esta escala, y en esta escala aquí tendrían tiempo en milisegundos, y el cambio de voltaje entre el interior y el exterior celular. A partir de un nivel de base, viene un cambio, una alteración del potencial de membrana, retorno y una recuperación del potencial original. Luego lo vamos a ver con más detalle. Entonces, primer nodo, segundo nodo, tercer nodo, y así se va. De aquí a acá, lo que van a tener es una conducción pasiva, y por cada 10 centímetros tienen hasta 1000 nodos de Ranvier. Cada uno de estos segmentos llega a medir hasta 100 micras de largo. Y tenemos una velocidad de conducción de hasta 100 metros por segundo. Fíjense ustedes en este aspecto aquí, tenemos el primer nodo de Ranvier aquí, y tenemos el 800º nodo de Ranvier, y lo que estamos verificando entre este y este que está lejísimo, hagan de cuenta que están aquí en Toluca, y aquí ya están en Tijuana, ¿sí? Vean ustedes la magnitud del potencial de acción, no hay diferencias. ¿Qué quiere decir? Que en estos puntos la maquinaria de regeneración, la maquinaria molecular, canales iónicos, enzimas, etcétera, es tan eficiente como para mantener esa magnitud, esa intensidad de la señal original. La caída natural entre uno y el siguiente se vuelve a regenerar, etcétera, etcétera. De tal manera que tanto la amplitud como la frecuencia, es decir, el número de disparos por estímulo, se va a mantener. Finalmente, a mayor estimulación,
va a corresponder un mayor número de potenciales de acción, pero no va a haber un cambio de magnitud, es decir, no se va a convertir en un potencial enorme o en un potencial pequeñito. Eso no cambia, es todo o nada, ¿sí? Lo que va a cambiar, de acuerdo a la magnitud, es la frecuencia y el número de fibras estimuladas. Si cargan, o sea, una taza de café, casi no hacen esfuerzo, van a estimular muy pocas fibras, pero si van a cargar, no sé, 30, 40 kilos, el número de fibras reclutadas va a ser mucho mayor. Bueno, eso en cuanto a los oligodendrocitos y a las células de Schwann. Oligodendrocitos y células de Schwann, no sé si lo escribí por aquí, si no al rato a su vez, juegan un rol fundamental en el mantenimiento de las neuronas. Hay muchísimas patologías, sobre todo patologías de tipo motor, en las que la funcionalidad musculoesquelética se va para abajo, en las que la degeneración, y muchas veces esta degeneración es el resultado de enfermedades autoinmunes, la degeneración neuronal es el resultado de la muerte de astros y oligos. ¿Qué quiere decir esto? Que los astros y los oligos, tanto por contacto directo, ¿sí?, como por la secreción de sustancias solubles, están manteniendo y están informando todo el tiempo a las neuronas del estado de salud del medio tisular. Si esto se interrumpe por alguna razón, esta comunicación en fase sólida o en fase líquida, el proceso de degeneración neuronal es muy, muy rápido y en los peor de los casos, como en la miastenia gravis, por ejemplo, los sujetos mueren por asfixia. Ya no pueden respirar, necesitan una máquina externa que mueva la musculatura, que hace que inspiren y expiren sus pulmones. Aparte, eso obviamente conlleva en otro tipo de patologías a degeneración muscular. Y finalmente, tenemos la microglía. Nos quedan poquito más de 15 minutos, tenemos tiempo suficiente. Entonces les mencionaba todo el resto de las células, neuronas, astros y oligos, en el caso del sistema nervioso central, provienen embrionariamente de la misma capa, embrionaria, luego lo vamos a ver, y tienen el mismo origen. La microglía, todo parece indicar, aunque sigue siendo una teoría, la gran mayoría de investigadores y la corriente principal arguye que la microglía proviene originalmente del sistema hematopoyético, es decir, de huesos largos y huesos planos que producen todas las células rojas y células blancas. Entonces, esta microglía es un tipo de macrófago y se sabe o se prevé que se adquiere en etapas muy, muy tempranas del desarrollo. Estas que vienen del sistema hematopoyético se incorporan al tejido nervioso central y se distribuyen homogéneamente tanto en tejido cerebral como en médula espinal. Y tienen la misma función inmunológica de respuesta a infecciones, respuesta a traumas de todo tipo, tumores, quistes, cortes, golpes, etcétera, o degeneraciones por alguna alteración genética. Y esta respuesta inflamatoria, ¿sí?, en la producción de citocinas, citocinas proinflamatorias, citocinas antiinflamatorias, eliminación de células dañadas,
que estén vivas o ya estén muertas, eliminación de restos de células, eliminación de agentes extraños, ¿sí? Virus, parásitos, toxinas, sustancias sintéticas que se haya contaminado el sujeto, etcétera. La microglía participa en esos procesos. Normalmente, las células microgliales se distribuyen, todo parece indicar, de manera muy homogénea a lo largo y a lo ancho en todo el volumen del tejido nervioso central, y no hacen contacto entre ellas. Es solamente después de la agresión sufrida, cualquiera que ésta sea, que comienzan a proliferar y comienzan a eh, pasan de un estado celular pasivo, quiescente se llama, durmiente, quiescente, a un estado celular activo en el que participan en los procesos que les estoy mencionando. Entonces, no parecen ser las únicas. Durante estos eventos de agresión, de respuesta a daño, todo parece indicar, y por aquí tengo una imagen, déjenme regresar a ella. Aquí abajo. Vean ustedes. Aquí tenemos la microglía en reposo, la microglía quiescente, la microglía en estado pasivo, bajo condiciones normales, y por alguna razón algo entró ahí, un parásito, un hongo, lo que sea, una sustancia tóxica, y se activa. Vean cómo pasa de la presencia, de la expresión de procesos dendríticos, ¿sí?, a la formación de una célula tipo ameboide, ¿sí?, como una amiba, con prolongaciones celulares. Esta célula activada, al igual que muchas células del sistema inmunológico, libera, entre otras cosas, factores e interleucinas. Interleucina, citosina, es lo mismo, son sinónimos. O sustancias como el óxido nítrico. Entonces, esta microglía de un estado pasivo pasa a un estado activo. Yo no soy experto en el sistema inmune, pero algunas de estas sustancias son proinflamatorias, son absolutamente indispensables eh, en la respuesta inmunológica, y otras son antiinflamatorias. Debe haber un balance entre las dos. Y sabemos, como en el caso del COVID, como en el caso del dengue, como en el caso de muchos otros casos, que es más la respuesta inmune la que nos mata que la infección. Entre otras cosas, déjame ver si está por aquí. Entre otras cosas, producen sustancias altamente reactivas. Fíjense, tenemos la microglía, cómo retrae estas prolongaciones dendríticas, adquiere un aspecto ameboide, comienza a liberar citocinas, interleucinas, etcétera. Todas son, les digo, son sinónimos. O estas que se llaman especies reactivas de oxígeno, que son radicales libres. Un radical libre es una especie de oxígeno que tiene electrones no apareados, ya sea que los tenga en exceso o que le falten, y que por lo tanto son extremadamente reactivos y van a reaccionar con cualquier cosa
y sirven, al igual que el óxido nítrico, o contribuyen a la destrucción de estos agentes patógenos, ¿sí? Una vez que esto ha sido destruido, la misma microglía va a contribuir a la remoción, debris en inglés, no se pronuncia la S, debris, son los restos, son los desechos, pues, de virus, células destruidas, ya sea propias o ajenas. Y, entre otras cosas, no tan solo viene la destrucción, sino el aprovechamiento de sustancias que son de utilidad para el organismo. Entre ellas, por ejemplo, el hierro. Sí, el hierro prácticamente no se excreta, sino que se recicla. Es muy importante para nosotros. Entonces, estos restos, este debris, proviene de estos agentes destruidos, la remoción y el aprovechamiento de los elementos individuales. Muchas veces estas reacciones rebasan la respuesta natural y comienzan a destruir, por ejemplo, la vaina de mielina original y vienen enfermedades o patologías como la miastenia gravis. Sin la mielina presente, los oligos son fundamentales en el mantenimiento de las neuronas, y si estos no están presentes, estas entran en un proceso de degeneración. Bueno, las condiciones patológicas son horribles. Entonces, mantenimiento diario, ¿sí? Algo que ocurrió aquí, alguna cosa no esperada, no deseada, una desgracia, se activan y bajo condiciones normales, bueno, pues no responderá adecuadamente. Bajo condiciones no normales, habrá una respuesta autoinmune importante y un proceso de autodegeneración del sistema y por lo tanto del individuo. Entonces tenemos una resolución inmunológica, tanto procesos pro como antiinflamatorios, aquí falta la parte pro, neuroprotección, apoyo en la renovación celular o alternativamente, caso de desregulación de esto, ¿verdad? Una enfermedad autodestructiva. Finalmente, como les decía, tenemos otras células de apoyo, como son las células satelitales, las células pericitos, que no estamos muy seguros cómo funcionan, pero están en todos lados. Seguramente juegan un rol en todo esto de lo que les acabo de hablar, en el mantenimiento, respuesta a daño, en la regulación de la función de transmisión de la información, etcétera, etcétera. Si alguno de ustedes se dedica a la investigación y le interesa este tema, pues a lo mejor le interesarán los pericitos. Como siempre, hay temas más cool, como dirían, más populares que otros, y en unos trabajan miles y miles de gentes y otros están prácticamente olvidados. Estos son de los temas olvidados a los que nadie les quiere entrar por muchas razones, ¿verdad? Porque no brillan, porque no se van a sacar el premio Nobel, pero no dejan de ser importantes. Bueno, aquí están las células satelitales. ¿Se acuerdan ayer que les mencionaba que las neuronas pseudo-unipolares tienen su prolongación aquí axodendrítica? Una parte va hacia la porción central, la médula espinal, y la otra, por ejemplo, va hasta los receptores cutáneos o receptores viscerales, etcétera, receptores musculares y articulares, y los cuerpos celulares de todas esas neuronas se agregan en ganglios. Obviamente aquí el ganglio probablemente fuera del tamaño de la mitad de este cuarto con
considerando la cantidad de neuronas, sus somas celulares y los pericitos, las células satelitales que los rodean. Vean ustedes aquí. El extremo periférico y el extremo central. Aquí ya entraría médula espinal aquí. Bueno, aquí el proceso de mielinización, el axón, la célula de Schwann. Vean ustedes cómo se va desplazando el citoplasma. ¿Sí? En las láminas internas prácticamente no hay citoplasma y solo las láminas medias, perdón, casi no hay citoplasma. La más interna tiene un poco de citoplasma y la más externa también. En la más externa se localiza el núcleo celular en las células de Schwann. Bueno, ya no vamos a entrar en estos son detalles de cómo se organiza la mielina. Vean ustedes, esta es la capa más externa, la más interna, tiene un poco de citoplasma. Y llegando al nodo de Ranvier, hay pequeñas ampliaciones, ¿sí? Que se conocen como las estructuras de Schmidt-Lantermann. Diferentes moléculas se expresan en uno y otros niveles. Bueno, a nivel molecular y en términos generales, la expresión o no expresión de unas moléculas, la expresión de unas moléculas y su reconocimiento por otras va a ir determinando tanto la estructura como la fisiología celular. Aquí tienen un par de células. Y estas células, perdón, 3 células, y estas células están unidas por sus membranas, ¿sí? Aquí tienen un axón y diferentes componentes, diferente contribución molecular, determinará diferente función en diferentes áreas. La imagen de vainas de mielina. Aquí está Theodor Schwann, uno de los investigadores más importantes en toda la historia de la medicina. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Esperen, no se vayan porque dejo de compartir. Y detengo la grabación.